¿Qué tal, Ricardo? Para que no te estoy... Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, Gadi? ¿Cómo estás? Bien, fenómeno. ¿Qué contás? Muy bien, che. Todavía Muy... me acuerdo del viaje en tren a la facultad. ¿Seguís viajando todavía? Sí, 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 todavía sí. Ya me puedo jubilar, pero todavía no quiero. Ya estoy en edad de poder jubilarme, pero ¿Cuánto tenés? ¿67? 66, sí. Pero quiero armar bien para jubilarme y seguir muy activo. Ah, sí. To- Todavía tenés mucho por decir y por escribir. Claro, lo que no quiero es la parte de viajar tanto y de corregir exámenes, 50 exámenes, 70 exámenes, eso ya no quiero. La parte Bueno, no quiero. en vez de exámenes, le tenés que dar a la gente tareas para que realice de acuerdo a los contenidos. Un pequeño mini proyecto, una conversación entre una y otra persona, ¿viste? Peulot, ¿cómo se dice? Peiluyot creativas. Sí, sí. Bueno, pero eso ya no es el tema de nuestra conversación. Muy, muy bien que contento de verte y Igualmente. este, me gustaría que cuentes en esta entrevista eh, cómo llegaste a Baderej, qué te acordás de los primeros tiempos de tu inserción en la TNOA. Sí, mira, la verdad que yo era un adolescente pequeñito, digamos, tenía 13, 14 años, la única vida social que tenía yo era la secundaria, que era una secundaria de varones solamente, y en mi familia me decían, bueno, buscate grupos como para que tuviera más actividad social, y justo un gran amigo que venía con él desde la primaria y estábamos haciendo la secundaria juntos, que era Dani Svetlov, el hermano de él, Rubén, no sé cómo llegó a Baderej, pero empezó a estar en Baderej, y nos avisó que había un grupo. Eh, bueno, yo empecé a ir en busca de actividad social, básicamente. No tenía ninguna búsqueda ideológica en especial. En mi familia el judaísmo existía, pero era muy tenue, laico. Había ido al shule, y eso indudablemente me había marcado, pero no había espíritu sionista en absoluto, y había una cosa también socialista tranquila, socialista de Alfredo Palacios. Así que ese era el clima en mi casa, y así con esas cosas llegué yo a la TNUA. Y te diría que lo que más me fue enganchando en principio era tener un marco humano, un marco de actividades, la verdad, excelentes actividades, porque era, hoy lo pienso en relación a las ofertas que tienen los chicos, más sano imposible, más sano imposible. Valores, incluso por ahí se nos iba la mano en la responsabilidad, pero cuando salías con alguien era tu bajurá, no era cualquier cosa, no era, o sea, tenía la conexión con la poesía, yo aprendí ahí muchísimo, con la música. Mira, justo quería subir ahí al WhatsApp de Baderej dos o tres temas musicales de aquella época que me marcaron muchísimo. ¿Cuáles Eh, eran? por ejemplo, Pitom Kam Adam, Ah, Baboker Umargesh. Boque. Sí, Baboker, Baboker. Y uno de Ajalonotak Boim, y dos o tres que eran como, y otro de Arik Einstein, Hayal Shel Chocolat, cosas que eran como
súper románticas, te diría yo, y que encajaban perfectamente con las cosas que yo sentía. No te voy a decir que todo mi transcurso por Bader fue maravilloso, porque a diferencia, no sé, de Hadashim o de otras Kubuchot que yo conocí, que parecían humanamente lindas, con mucha vida, con mucha... La nuestra, Yorashim, era siempre bastante pobre, éramos pocos, se nos iba la gente, no caía gente demasiado interesante, no la podíamos retener, era una especie de crisis constante a lo largo del tiempo. Si recapitulo un poco lo que ya he escuchado y escrito, a pesar de que lo tendría que hacer en forma mucho más precisa, pero Yorashim, la gente, hubo gente que vino de otro lugar, con Julián, me parece, Sí, con otro. sí, yo a Julián, a Lito, había otro chico, Marcos, que era sefaradí, los ubico como en los tiempos iniciales, en las tinieblas Claro, de mi memoria, digamos. eh, Y después ellos se fueron, Rafa, Rafa, claro. yo, por ejemplo, a Rafa lo conozco, pero de verlo en Ayomer, no de haberlo visto. Parece que hicieron lío y que los rajaron, eso me parece que Sí, pues, David Bayarsky o Avri, ¿no? Alguien sí, los... el primer Madrid que yo tuve fue Abri, Zaragosti, que por supuesto, como yo era muy niño, era como la quinta esencia del Madrid, así como David me parecía el sabio israelí perfecto, Claro, claro. digamos, el tipo que tenía respuestas para todo, el tipo prudente, inteligente, sabio. Para mí la idealización funcionaba muchísimo con ellos, y probablemente pienso que también en mi historia personal reemplazaban un poco cierta ausencia. Mi papá no era un tipo muy presente en general en la vida familiar. Y entonces esos modelos que yo empezaba a ver, el Madrid o el Sheliach, empezaron a funcionar muy así como modelos también de personas, de hombres, de cómo manejarse en la vida. Eh, bueno, ni que hablar cuando ya crecí más y tuve a Horacio Gandelman, que era brillante intelectualmente, y después a Luis Wisnia, fueron grandes tipos. La vez pasada lo comentábamos con Jorgito, cómo nos marcó a nosotros Luis, muchísimo, incluso cuando llegamos al kibutz, y a estos mismos Javeim, no, Abri estaba bien en el kibutz. Yo me acuerdo que había tenido a Yair, su primer chiquito, y yo lo veía bien. Pero, por ejemplo, Luis y otros Javerim ya estaban como inquietos en el kibutz, no estaban bien en Yakum. Creo que fue un elemento también que en nuestra propia clita incidió, que otros Javerim ya estuvieran con críticas y algún malestar. Eh, Retornemos un poquito sí, atrás, sí, porque la impresión que vos tenés era de que Yorashim era una Jutzá, como dijiste, un poco débil, que la gente no se quedaba y que sí. tambaleando. Tuvimos alguna, yo creo, a mí me marcaron mucho dos Javerot. Una es Claudia Turjansky, la compañera de Jorge Goldberg, que era un encanto, y Ana Merenson, que también era brillante. Lo digo yo como chico de barrio de Floresta, que se encontraba, eso también es muy interesante, Gadi, me parece, sociológicamente. Los que veníamos de una clase media, con los que venían de un nivel familiar un poco más sofisticado, más en contacto con la cultura de izquierda. Yo no venía de ahí, así que para mí era todo nuevo, todo mejor, todo más interesante. Pero al mismo tiempo me sentí un poco como inferior frente a gente que ya venía con un bagaje que también venía de su familia, que ya eran intelectuales o profesionales. Yo no, yo era hijo de empleados, ¿no? Y eso
también marcaba cierta distancia. Pero recuerdo esas dos Javerot con mucho cariño y mucha admiración, ¿no? Por supuesto. Para mí era todo aprender, ver cómo se hacía, ver cómo se hablaba, ver qué cosas se leían. Alguien en el WhatsApp mencionó creo que a Eric Fromm, por ejemplo. Fromm era importantísimo, Claro. importantísimo. Las cosas que leíamos eran, pero de un valor, hoy pienso que siguen siendo de un valor extraordinario, humanista, profundo. Estábamos como muy actualizados con el pensamiento y éramos chicos, ¿no? No sé cómo eso circulaba. Después, digamos, durante el tiempo, en los años 72, 73, ustedes se constituyeron en los herederos de la Shejbá de los Bogrim, que iba y se constituía en Gariné Aliyah, junto a, creo que Ezraim. Ezraim era la Kutzá Sí, paralela, sí, sí. más o menos. Eh, ¿Te acordás algo nuevamente de esa época en que todavía no creo que eran madrijim ustedes, pero ya, Sí, yo primero fui, creo que en Madrid, con una chica que se llamaba Felisa, claro, Felisa de Hebrayut, me de parece. Hebrayut. Sí, Sí. ahí fuimos, me parece, en Madrijim de Garinim. Ajá, Y después de un tiempo pasé a ser el Madrid de Atikva, creo que después de Ernesto, ajá. me parece. O sea, me tocaron dos kutzot preciosas. Incluso me acuerdo de Garim, de varios, pero una es Andrea Kupiek, que la mencionaron en estos días. Sí, También sí. creo que vive allá, ¿no? Ni idea. La Ah, hermana sí, Liliana sí. ah. La hermana, ella, Andrea, no, no sé. Bueno, había unos chicos brillantes ahí, brillantes, o sea, chicos con 12, 13 años que ya eran una potencia extraordinaria. Yo eso lo veía, lo veía. Y después con Antigua lo mismo, una maravilla, había varios chicos muy capaces, muy capaces. Chicas también, por supuesto, Ruth y Gorenberg, qué sé yo, brillantes, Sí. brillantes. ¿Te acordás Este, algo de Mahanot, por ejemplo, o Mirá, de... estoy esperando que vos hagas el listado de cómo fueron los Majanot a lo largo de los años. Ah, Porque yo arranqué con Cabalango, eso me acuerdo, bueno, porque yo yo estuve también, estamos paralelos. Yo también sí, arranqué con Cabalango. Bueno, escribí a Andy, todavía no tengo toda la lista, pero cuando junte todo el material, más o menos sí, vamos a hacer. Después estuve en Quequén y Mendoza sí, al sí. año siguiente, y después fui el Rosh Hashanah en Tandil en Ajá, el año enero del 73, y bueno, ese fue mi último Mahané. claro, claro. Mira, yo te digo algo de mi biografía personal que es muy. Yo me acuerdo, creo que fue en el Mahané de Quequén, la primera vez que vi el mar. Yo no había ido al mar, porque mi familia veraneaba en la provincia de Buenos Aires. Eh, entonces, la primera vez que vi al mar fue una conmoción increíble para mí y fue gracias a la Tuna. Me acuerdo incluso durmiendo en las dunas en algún momento, algunas así experiencias vivenciales inolvidables, inolvidables. Y en el 74 nos tocó esa experiencia que después se transformó en Tapuz, que fue ir 2 meses en el verano, que fue también inolvidable, inolvidable. A pesar de que dormíamos ahí en un gran galpón todos juntos, En Yacum fue. en Yacum, en Sí, Yacum, sí, sí. que me acuerdo que, digamos, los Javerim con los cuales yo podía ir a la casa de ellos eran Rubén, que vivía con Claudio en ese momento, eh, y nos permitían ir al header de ellos, incluso si no estaban, y para mí era un lujo asiático Claro. ponerme en el tocadisco Arik Einstein, tomarme un café
o tomar mitzpetel era como tocar el cielo, era estar en el paraíso en ese momento. Y aparte, una cosa importante, Gadi, biográfica, yo vivía con mi familia, por supuesto, no tenía ingresos propios, ni soñaba tenerlos en ese momento, y vivía en una misma pieza con mi hermano, es decir, yo no tenía ninguna intimidad, no tenía un lugar propio mío. Y de pronto ver el header del kibutz, es decir, que yo podía llegar a tener un header propio, ¿no? Mirá los lujos, tocadisco, un cum, café, ya era como lo máximo, lo supremo, ya está, era la realización. Digo eso porque también es decir, cómo impactó, cómo me impactó a mí, ahora todo esto lo procesé con el tiempo, pero en ese momento era enormemente atractivo la vida en el kibutz, porque aparte yo odiaba todo lo que fuera trámites, todo lo que fuera... O sea, el kibutz me solucionaba un montón de cuestiones personales también, ¿no? Dificultades que yo tenía, cosas que no sabía cómo iba a vivir en la ciudad, y kibutz me parecía fantástico en ese sentido. Así que esa experiencia de 2 años, de 2 meses, perdón, en Yacún fue muy linda, me impulsó, o sea, confirmó que por ahí ese era el camino que yo tenía que recorrer, ¿no? Sí, sí. Después, más tarde, digamos, el Garín, el primero y el segundo salió, año 75, el segundo Garín, y ustedes se quedaron como los Bogrim de la TNOA por poco tiempo, por un año, digamos, Sí, hasta que inmediatamente después del golpe, sí, a los 2 eh, meses. A los los 2 2 meses, meses hicimos salir. estaba ya planificado quién de Totalmente. ser el día. Nos Pero, fuimos en el pero Cristóforo antes, Colombo. no quiero correr, te quería preguntar sobre una cuestión que surgió durante los intercambios de ideas sobre la educación que se brindaba en la TNOA. Por un lado estaban los que decían adoctrinamiento y por otro los que dicen o decían educación más crítica. ¿Cómo, cómo te ubicas en eh, Polémica. esta regla de Sí. opuestos? Mira, si uno se quiere poner en malo, uno puede decir era adoctrinamiento porque no te contaban todo. Lo que yo digo es nadie te cuenta todo. ¿Quién te cuenta todo? ¿Quién te dice, mira, la derecha piensa esto, el centro piensa esto, los cristianos piensan esto, los islámicos piensan... Y te dan todo el panorama, viste, de una forma objetiva, digamos. Yo creo que eso no existe. Ahora, yo lo que digo es que lo que nosotros identificábamos como crítico era ser de izquierda. Y lo que nosotros no teníamos por ahí, lo digo en primera persona, porque no sé si era la TNUA así, pero primero, digamos, yo no conocía profundamente la ideología del movimiento, la trayectoria, jamás había leído a Meir Yaari, Jacob Hassan, o sea, leíamos Borojov, que era como la era Marx, pero después el desarrollo de la ideología sionista, socialista, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un libro en inglés sobre la biografía de Meir Yaari, ¿no? Que lo conseguí importado, lo ubiqué, lo mandé a pedir, me lo mandaron, pero ahora estoy entendiendo cosas que en ese momento ignoraba completamente. Yo no sé si eso es como para achacárselo a los shlichim o al movimiento. No sé si yo puedo exigir todo ese bagaje que era el Kibbutz Artzi. Por ejemplo, lo que yo vi viviendo en el kibutz era el kibutz real,
digamos, no la idealización que uno se generaba. Ahora, ¿cuánta de esa idealización era producida por los Gilhim? Yo, por ejemplo, me acuerdo que Ronnie no era un tipo que nos decía que era toda una maravilla. Con David Bayarsky tuve menos vínculo, pero con Ronnie tuve mucho vínculo y aparte lo apreciaba y lo aprecio mucho. Y era un tipo buenísima persona, pero me parece que él transmitía lo que a él le pasaba. Cuando yo viví en Azorea, después en Yakum, después en Givatos, empecé a encontrarme con el kibutz real, pero yo te tengo que decir algo que a mí me parece muy importante. Yo creo que yo no estaba preparado. Esto quiere decir, el kibutz es para cierta gente, para otra gente no es. Ahora, yo creo que no estaba preparado para ninguna experiencia que no fuera muy protectiva. Por ejemplo, tengo un gran amigo, Shlomo Slutsky, que siempre me reprocha hasta hoy que no me quedé a vivir en Israel, ¿no? Dice, vos podrías haber estudiado esa carrera académica que vos hiciste, ¿por qué no la hiciste acá? Porque para mí todo eso era un trámite. Yo, a ver, no pensaba estudiar, no me interesaba hacer carrera, yo quería kibutz. Entonces no me llevé ni siquiera los certificados de materias aprobadas. Yo aprobaba materias en la facultad para mostrarle a mi vieja que aprobaba materias, pero no era mi vida era el kibutz, era la Tnuá. Era esa cosa que te contenía, que te cuidaba, de buenos valores, de buena gente. Yo adentro de eso iba a vivir, quería vivir y no me interesaba más nada. Quería protección, pero protección en un buen sentido, no protección mafiosa, sino protección de vivir en un ámbito de gente que me sintiera bien. Después fui viendo que muchas cosas de esas no sé, o yo no supe, yo creo que tenía como muchas inmadureces, digamos. Yo llegué a Israel a los 20 años con muchísima inmadurez, muchísima, y eso me dificultó arreglarme en esa situación. Hablamos antes de la cuestión de la educación y dijiste que tal vez Ronnie era mucho más abierto en la información que daba, en lo que transmitía, y vos sentiste que en algún momento había de parte de alguien, Madrijim o Shlijim, algo de indoctrinación, de Kazer Ebe Kadesh, esto no se pregunta, una cosa así, o esto no se toca, esto no se abre, esto, o de, no solo del contenido, sino de la forma de la educación. No se discute, hay cosas que no se discuten. Me parece que yo nunca llegué a ese límite, pero tiene que ver también, Gadi, con lo que llamamos ser crítico o no ser crítico. Yo creo que estábamos totalmente convencidos que ser crítico era ser crítico contra la derecha y contra lo establecido, y contra la burocracia del movimiento sionista, si vos querés. Me acuerdo que en el Mapam o la mía había un tipo, Bunim Shamir, que lo odiábamos porque era como el mal. Pero me acuerdo que cuando yo era peil en Nueva Sion, falleció Pinhas Sapir, ¿no? Y nosotros éramos, lo digo ahora con gracia, éramos muy ignorantes de muchas cosas y estábamos muy influidos por Leo Seckman, ¿no? Que él hacía una diferencia entre sionismo y proisraelismo, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando muere Sapir me toca a mí hacer como una especie de pequeña biografía, y en la foto que acompaña el artículo ponemos algo así como del sionismo jaluziano al establishment burgués. Pusimos debajo de la foto. Después nos putearon de todas las formas, me dijeron, no saben quién era Pinhas Sapir,
y poco sabíamos de muchísimas cosas y opinábamos. Entonces, creo que uno para ser crítico también tiene que saber cosas. Si yo te muestro hay una biblioteca acá a mi costado que son todas cuestiones de Israel, judaísmo, pensamiento israelí, Ben Gurión, todos, la autobiografía de Arik Sharon, etcétera, etcétera. Aprendí con el tiempo, pero digamos, para poder ser crítico también tenés que leer mucho más. Así que a mí me alcanzaba bastante, o tenía ganas de que me alcanzara con lo que me decían, y aparte el acceso a la información era mucho menos que ahora. Ahora es sentarse ante la pantalla y se te abre el mundo, es maravilloso. Pero en esa época tenías que conseguir los materiales, los libros, las revistas, bueno. Y eso que en la redacción de Nueva Acción nos llegaban montones de cosas y eso nos permitía. Yo le había comentado a Jorgito, antes de que abandone la Kutzá, el grupo, sobre la cuestión de la alianza de ustedes, el tercer Garín, digamos, a Yacum. Sí. Le dije en forma, digamos, casi total y casi general, de que es una parashá, es un episodio que todavía no fue estudiado y que no se sabe acá, y que quedó en el olvido del kibutz, porque a mi entender, el tercer Garín era, cuando pasó uno por uno la gente que vino acá, era gente muy capacitada, muy buena, con la que se podría haber reforzado el mismo kibutz en ese tiempo y por supuesto más tarde. Y el hecho de que se haya desaparecido el Garín ese se esfumó y que el kibutz no haya como se dice, supido absorberlo, tenerlo es Sí. un quillalón, un fracaso total. Esa Sí. es lo que pienso hoy en día, ¿no? También de perspectiva de tantos años. Para completar, podría decir que en el año 76 yo estaba en el medio de la tzabá. O sea, el primer Garín, los hombres, los bajurim estaban en la tzabá, las chicas estaban solas acá, empezaban también a trabajar. Todo era también, no se puede decir que ya estábamos imbuidos en el kibutz, pero también era todo comienzo. Entonces no estábamos libres, digamos, para pensar en hacer clitá, no al segundo y no al tercero, sino estábamos con nosotros mismos, era el comienzo, ¿no? De todas maneras, cuando pienso en el kibutz Yakum en el año 76, creo que realmente hay acá fue Oslat Yad, fue algo de decir, no, viste, ya estamos podridos, no nos importa, trabajan, no trabajan, están así, no importa, que se vayan. Mira, sí, a mí me gusta mucho estar hablando esto con vos porque nos interesan algunos temas como comunes y que yo no he tenido con quién hablarlos a lo largo de muchos años. Yo creo esto. Primero, vos sabés que nuestro Garín se partió en dos, es decir, se dividió antes de la Aliyá. Te quiero decir que yo estaba totalmente en contra de la división, yo era de los que tenía amigos de los dos lados, que pensaba que las peleas no eran tan importantes, que no tenía ningún sentido,
pero la dinámica grupal llevó a que se armaran dos grupos. Fue tremendo, más una gente que se fue, ¿no? Pero dos grupos. Para mí fue horrible porque, por ejemplo, Dani Svetlov, que era mi gran amigo de la infancia y de la juventud, quedó en el otro grupo. Y yo me quedé con una serie de Javerim que, mirá la cosa, casi todos se volvieron. Toda la parte... Agrandá un poco la información sobre Sí, los dos grupos que se formaron. sí, sí. El Garín nuestro se dividió en dos. Hay que decir que nosotros tuvimos apoyo psicológico, es decir, Ronnie consiguió tipos muy buenos, muy capacitados, que nos reuníamos, me acuerdo, en Tzavta, todos con ese coordinador, hablábamos, se terminó, te juro que hasta no sé bien cuáles eran las razones, pero había como evidentemente había algo subterráneo que nosotros no entendíamos que llevó a una separación, o por lo menos yo no lo entendí, siempre estuve en contra, lo sufrí muchísimo y quedé en uno de los bandos. La gente, digamos, que estaba más en pareja, por ejemplo, Jorgito y Ruti, Dani y Leticia, Carlos y Rita, bueno, ahí con ellos quedó también Asher Zimmerman. Bueno, todos ellos eran uno de los Garenim. El otro éramos la que fue después mi compañera un tiempo, Lili Cobal, estaba Danito, estaba Jorge Selnik, Asher Kaplan, que en ese momento estaba con Java, una compañera y no me acuerdo mucho más quiénes estaban con nosotros. Bueno, la cuestión es que se separó así. Después en el barco fuimos todos juntos. En el Cristóforo Colombo nos subimos todos juntos. Y el kibutz mucho no nos diferenciaba, y la verdad que no tenía por qué diferenciarnos. Pero con eso te quiero decir, Gadi, que ya venimos con problemas varios, diversos, malestar, y veníamos de una sociedad enloquecida también, ¿no? Es decir, veníamos aceleradísimos ideológicamente. Un país que era una locura en el 75, 76. Y caemos en un kibutz que es un kibutz socialdemócrata, conservador, tranquilo. Nos dicen, la vida del kibutz es esto, déjense de joder. Rakabodá. Déjense de joder. Y nosotros que, me acuerdo que casi todos entramos a Yeli en ese momento, Ran Cohen, Meir Pail, tenemos y nos sentíamos muy bien en eso, muy, muy contentos, pero hay una anécdota que no sé si vos recordás, Gadi, que en el Ala Mishmar que recibíamos todas las mañanas, bueno, Mapam había quedado muy traumatizado por cuando se fue Moshe Sne. En su momento había sido una ruptura tremenda. Y entonces saca un editorial a la Mishmar diciendo, bueno, puteando contra Shelley, y terminaba diciendo algo así como, ellos están en contra nuestro, Negdeinu. Entonces nosotros empezábamos a joder que íbamos a poner un sniff en Yacum que se iba a llamar Negdeinu. Pero ahí empezamos a sentir, bueno, choques por todos lados, también la idealización, ¿no? De que, me acuerdo que en la Tunua pensábamos que a todos los kibutznikim de izquierda eran como nosotros que estamos ahí sentados en el Bait de Aranguren, eran todos así como nosotros, y nos estaban esperando para hacer la revolución. Te quiero decir que alguien nos debió haber bajado de todo ese estado de confusión mental muy grande que teníamos. Yo me río porque es como, para mí es algo muy generacional y es algo muy general.
Es como decirle a tu hijo o a tu hija, no vayas acá, no hagas esto, no esto, porque no es bueno, esto es malo, esto no te va a ir bien. Todos los consejos esos que vienen desde arriba, de los padres hacia los hijos, no, viste, los jóvenes quieren tener su propia experiencia, ¿no? Y entonces es lo mismo, es decir, eh, pensar en forma idealista. Si nos hubieran dicho antes de hacer Aliyah que el kibutz era, digamos que hubiera habido un panel ahí de 10 Javerei Kibutz de todo tipo, y ellos hubieran dicho en forma abierta todo lo que pensaban del kibutz y todo lo que pasaba en forma crítica. ¿Vos pensás de que los jóvenes que venían con esa efusividad y con esa mentalidad lo hubieran entendido y hubieran, no entendido solamente, hubieran reaccionado, se hubieran conducido en otra forma? Es un Sí, poco... sí, No, en el fondo, me gusta tu, me gusta tu, tu carácter de Holmaní, de seguir siendo, de pensando así en otra forma, porque me encuentro mucho con vos en estas cosas. bueno, pero fíjate que al final lo que yo digo termina diciendo Yacum no podía hacer mucho por nosotros, porque Yacum era Yacum y nosotros éramos nosotros. Y la gran pregunta es si había alguna compatibilidad posible en eso. Pero quiero decir, ahí están Carlos y Rita, están. Ahora, Asher se tuvo que ir a otro kibutz, se fue a Lumot. Nosotros nos fuimos a Givatos, porque tuvimos, vos fijate qué grupo conflictivo que éramos, que nos traían a David Benamí, que vivía en Givatos, nos lo traían para también otro tipul, otro tipul. O sea, éramos un grupo que venía de Buenos Aires en tipul, que Jacob seguía en tipul. Teníamos problemas, o sea, problemas personales, problemas de adaptación. Eh, ahí, a mí me hubiera gustado adaptarme, pero en algún momento sentí una sensación de mucho como enclaustramiento. Si yo tuviera que decir la palabra, era, bueno, y con estas 300 personas voy a tener que estar todo el tiempo. Yo tenía 20, 21 años. No es que yo tuviera ningún plan ni académico, ni de, insisto, yo era muy, muy plebeyo en eso, no tenía planes burgueses de vida. Pero me empecé a sentir como un poco asfixiado. Ahí cuando fuimos a Givatós, Givatós era más pobre que Yacum y más aislado que Yacum. Pero aparte yo creo que lo que si yo ahora fuera mi Madrid en ese momento, me hubiera aconsejado, bueno, buscate actividades que tengan que ver con tus intereses, tratá de hacer algo de Peilut en Kibbutz Artzi, buscate alguna actividad social, alguna actividad académica, cosas que te arraiguen, digamos, que te den, que encuentres gente afín. eh, y otra cosa, Gadi, que me parece importante también, vos creo que ayer en uno de los párrafos que escribís, contás que tuviste como padre adoptivo a Shaul Yafe. Eso para mí es un lujo extraordinario, haber tenido una persona así. Y yo me doy cuenta que yo no estaba en condiciones de aprovechar, mirá lo que digo, de aprovechar a eh, a los padres adoptivos, a las familias adoptivas. Claro, sí, sí. A mí me tocó Tzipora en Yacum, que era un personaje extraordinario. Era una mujer que un poco loca, pero genial, poetisa, una cosa. Me hacía leer poesía cuando iba a la casa de ella. Mirá el lujo, pero no lo terminaba de valorar.
Y cuando fui a Givatos, me tocó como, nos pusieron como madre adoptiva a Batsheva Greenberg, que era la hija de Uri Tzvi Greenberg. Wow. Ujú. Una cosa extraordinaria también. Y con ella tuvimos un poco más de cercanía porque era joven y era muy piola. Pero ahora pienso que hubiera estado todos los días en la casa de ella, porque era, o sea, esa gente que hay que sacarle el jugo, pero yo no estaba en condiciones, yo no me daba cuenta que era eso. Claro, claro, claro. Si volvieras ahora también al Colegio Nacional o al colegio donde estudiaste a tal o cual profesor, también sería una cosa así, decir, hoy cómo no lo aproveché y Claro. cómo, bueno, a todos nos pasa, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo nos pasa. Pero a mí me parece que hay algo hay algo general en el proceso de que un grupo de gente nueva quiere integrarse a una sociedad que ya está. Ocurre también ahora en Europa, ocurre con los etíopes que vienen acá, que vinieron o que vienen, con los rusos. Con, cuando yo fui masquir acá y vino gente del Garín también de Ashomer Zair hace 30 años atrás, vinieron brasileños, vinieron argentinos, no todos se quedaron, también hubo discusiones, no por el colador del té, sino también por otras cosas, pero es como un proceso de que, viste, yo digo generacional o general, y que a veces triunfa un poco más, a veces hay triunfa menos, pero parecería ser que nunca tenés un resultado del 100%, ¿no? Sí. Es decir, todos están contentos, todos se quedaron, todos se integraron, se integran, o sea, dejan un poco lo que eran ellos y se hacen como los demás, como el grupo mayor, el grupo de que Sí, absorben, ¿no? sí, sí. Eh, yo creo que es eso un poco. Eh, bueno, no sé, ¿qué más quedó en el tintero? Bueno, eh, alguna reflexión que yo estuve en Yacuma en los 90, volví a visitar, que Bueno, estuve con Carlos y Rita, que me llevaron a pasear a Natania, después conocí digamos, volví a caminar por el kibutz con muchísima nostalgia, también viendo los cambios. Ahora los cambios son increíbles. Pero yo te quiero decir, conociéndome a mí como soy ahora, yo creo que hubiera sufrido mucho el proceso de privatización. Mucho hubiera sufrido, porque yo soy un tipo de kibutz colectivo. Este, incluso a mí la Liname Yutefet me parecía fenómena. Por ahí no la viví, quiero decir, por ahí, no sé, Raquel me diría, no, es una porquería, otro Javerim. Pero digamos, a mí me parecía perfecto el kibutz, o sea, estaba bien así como estaba, pero no me llevaba del todo bien con el paisaje humano, digamos, no me integré ahí es donde no me integré. Y te digo, cuando volví a Argentina y la gente me preguntaba sobre Israel, y yo decía, bueno, mira, a mí la geografía israelí me encanta. Los Hagim me encantan, la historia me encanta. Todo me parece. Ahora, tuve un problema con la gente. No encontré mi lugar, mi lugar humano. Este, fue así y no puedo decir que sea un problema que Israel te rechaza. Yo creo que también tenía muchas limitaciones yo para arreglármela en ese contexto. Pero, pero esta experiencia que vos iniciaste con esto es extraordinaria, porque es de una riqueza, digamos, las trayectorias de vida, que es algo que yo discutía con Jorgito. Acá
es menor el tema de las discusiones ideológicas. Acá hay que ver qué le pasó a cada uno, cómo siguió, cómo se arregló, cómo vivió. No A porque no sea pesar, importante. sí, a pesar de que, ¿sabes qué? Ese no es el tema. O sea, el tema empezó, el interés mío era limitarme nada más que a la época de la TNUA, pero en forma natural también sigue con lo que le pasó a la gente cuando, si se fue, un poco menos cuentan qué pasó en la izquierda o se cuenta menos, pero también la gente que hizo Aliá, los Garinim, forma parte de esto, pero digamos que también este sería un proyecto paralelo o de contar qué pasó cuando llegó al kibutz, ¿no? Claro, claro. Claro, y aparte, un kibutz que ya es otro, que es otro planeta, digamos. Mira, cuando yo fui a visitar a Carlos Irri, yo te estoy contando a vos, historia antigua, me llevaron al lugar donde era una especie de, que la Sihat Kibutz ya se hacía, digamos, cada uno podía estar en la casa, comunicándose, o sea que se podía ver la Sihat Kibutz desde la casa. En ese momento ya se podía hacer eso. Y yo decía, qué cosa, digamos, tener la posibilidad de participar, democracia directa, y ya te quedás, tenés que caminar 10 pasos y estás en... que me generó mucha reflexión sobre los procesos humanos, ¿no? Que habíamos tenido casi el paraíso en las manos y no nos gustaba tanto. Sí, es verdad. Bueno, el kibutz ha cambiado completamente, la sociedad israelita ha cambiado completamente y no para bien la sociedad israelí. Vos me contaste tu Sí, experiencia como pero profesor. sí, solamente ayer en la encuesta que hubo en la televisión, la lista de Ben Gvir, digamos, los Sí, herederos de Kahana, ya llegan a 13 bancas. O sea que el proceso es un proceso muy de derechización de la sociedad israelí. Meretz, Meretz que pide ahora a Galón. Bueno, seguramente que lees vos la pero información allá, ¿no? no sé qué está pasando en Meretz. Ah, voy a cortar la grabación, ¿ok? Bye bye.